Conviene recordar algo. Solo se ha superado la primera fase de esta negociación, señorías del Gobierno, solo la primera. De ustedes depende que se pueda superar la segunda, es decir, que se pueda hablar, que se pueda convertir a estos presupuestos en algo un poquito mejor. Y permítanme que desde este humilde pero importante, aritméticamente, grupo parlamentario, les haga una advertencia. La soberbia en política y en la vida es mala consejera. Nosotros sabemos que tras el Congreso Nacional de Valencia, ustedes viven un momento álgido, un momento altivo, un momento alfa. De hecho, a algunos de ustedes les falta solamente la espalda plateada, negociando. Pero olvidan algo. Olvidan que aún dependen de los mismos y de las mismas para las mismas cosas. Y olvidan que comienzan a tener a mucha gente muy cabreada, demasiado cabreada. Señores del Gobierno, calculen bien sus fuerzas, porque yo no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje. No lo sé. El problema, señorías, es que ustedes no gobiernan sobre la esperanza de su actuación de gobierno. No gobiernan sobre la esperanza de su actuación. Gobiernan en torno al temor a su alternativa. ¿Qué es toda esta gente? Su motor es el miedo. Que tengamos miedo a esta gente. Y le tenemos miedo, ¿eh? Somos muy conscientes de quiénes son. Somos muy conscientes. Pero en un país en el que se le retira el acta de diputado a un diputado de izquierdas por la denuncia falsa, repito, falsa, de un policía, mientras aún aquí en este país no se sabe quién es M. Rajoy, el miedo, el temor, no solo lo tenemos que tener nosotros. En un país en el que criminalizar y ridiculizar a menores migrantes, a feministas, a transexuales, a musulmanes, a gitanos, a independentistas o a sindicalistas se ha normalizado hasta tal punto que se le llama irreverencia, valentía o incorrección política, y aquí hay un grupo parlamentario con 52 diputados que vive de eso, el temor no solo lo deberíamos de sentir nosotros en un país en el que, en lugar de luchar por aquello de fraternité, égalité y legalité, algunos luchan por aquello de cañas, atascos y comida basura, el miedo, el temor a la alternativa no solo lo deberíamos de sentir nosotros. Y ese temor, señorías del Gobierno, no es, ese temor a su alternativa, no es lo que nos debería hacer a nosotros y a nosotras aceptar todo lo que nos plantean. Ese temor a esa alternativa debería ser lo que les hiciera a ustedes pactarlo todo con nosotros y con nosotras. Esquerra Republicana sabe perfectamente lo que es el fascismo. Sabemos perfectamente lo que es el fascismo en este país y lo hemos sobrevivido durante 90 años. No crean ahora que vamos a canjear nuestras convicciones por miedo. Esquerra Republicana tiene muy claro que en política se vive celebrando victorias, pero también superando derrotas. ¿Y ustedes? Casi 460.000 millones de euros, ese es el dinero que plantea gastar y repartir en estos presupuestos para el año 2022 el Gobierno. Se ha dicho que son los más sociales de la historia de este país. ¿Es cierto o no? No es cierto. Es falso. No son los presupuestos más sociales de la historia de este país. Son la promesa, repito, la promesa de presupuestos más sociales de este país. Son la promesa de inversión más alta en Cataluña en 10 años. No son la inversión más alta
para Cataluña en 10 años. Unos presupuestos son solo la promesa de centenares de miles de euros en centenares de páginas. Pero forma parte de nuestra responsabilidad como representantes públicos de la ciudadanía, ejercer toda nuestra fuerza negociadora y parlamentaria para no desaprovechar ni una sola oportunidad para mejorar la vida de la gente, viva donde viva. Y quien no entienda esto, quien califique esto de inutilidad o a cambio de nada, hace mucho tiempo que se sienta en un escaño, hace mucho tiempo que se mueve en un coche oficial y hace mucho tiempo que vive en Twitter. Les quiero comentar 3 cosas de estos presupuestos más sociales de la historia. La primera, Hacienda. No hay ni una sola medida encaminada, ministra, a crear un sistema fiscal más justo y progresivo. Ni una sola. No hay ni una sola medida para que aporte más quien más tenga. No hay ni una sola medida contra el chiringuito fiscal, por ejemplo, que se ha montado la derecha en Madrid durante 25 años. Un chiringuito fiscal que bonifica al 100% el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones. Un chiringuito que hace perder a la gente de esta comunidad 4.000 millones de euros cada año en hospitales y en escuelas. Por ejemplo, un chiringuito que capta 6.000 fortunas y tantas otras empresas. Y un chiringuito que ha creado algo llamado la España vaciada. Madrid es un agujero negro que a su alrededor simplemente crea páramos. Y no hay ni una sola medida para evitar que las grandes empresas sigan tributando menos que una pyme. Señora ministra, las grandes empresas hoy contribuyen menos de la mitad de lo que contribuían en el año 2007. En este país, señorías, una multinacional paga 10 puntos menos en impuestos que una pyme. Y no hay ni una sola medida para paliar esto. Nosotros, señora ministra, por ejemplo, proponemos un incremento del impuesto al juego online del 30%, una bajada del IVA en productos de higiene femenina, pañales, servicios sanitarios, peluquería, residencias y cultura. ¿Está de acuerdo? Porque si está de acuerdo, saldrán. Si no, seguramente no. Y por si tienen alguna duda de aquello de que es que bajando el IVA se pierde recaudación, una solución, graben a las rentas del capital. Miren, estos días hay un montón de tuits, de declaraciones de empresarios que dicen que no encuentran trabajadores para hostelería, para transportes. En realidad no encuentran esclavos. Esa es la realidad. Porque la riqueza real no la crea la inversión de capital. La riqueza real la crea la fuerza del trabajo. Grabemos lo primero, dignifiquemos lo segundo. 2. Defensa, su favorita. 11.709 millones de euros, un 7,78% más. El Ministerio de Defensa, de hecho, es el ministerio con el porcentaje de ejecución presupuestaria más alta. Aquí sí que cumplen, siempre cumplen. Ya se sabía que ustedes son vendedores de armas a Arabia Saudí, Colombia, Egipto, Emiratos, Israel, Turquía o Irak, todos ellos países con crímenes de guerra reconocidos por la ONU. Esto ya se sabía, pero es que además enriquecen con estos presupuestos a sus amigos. Defensa, señora ministra, ha adjudicado un contrato por valor de 2.083 millones de euros en carros de combate a una empresa llamada TES Defense. TES Defense es una empresa armamentística que acaba de contratar a un exgeneral llamado Francisco Javier Abajo Merino, retirado, responsable del armamento del ejército español hasta hace 2 días.
Se casa fácil. Si lo de las eléctricas es una puerta giratoria, ¿esto cómo se llama? Y se lo pregunto aquí porque ustedes vetan de forma sistemática comisiones de investigación en torno a esto. 3. Industria. 8.423 millones de euros. ¿Cuál es la trampa? Que solo el 8% se dedicará a pymes. Sigue sin haber una sola medida para combatir la principal causa de cierre de la pequeña, mediana empresa y trabajadores autónomos, la morosidad. Señorías, las empresas del IBEX pagan en este país a las pymes a 191 días. 191. El límite legal es 60 y no hay ni una sola medida para paliarlo. Se le debe en este país, por parte de las grandes multinacionales a las pymes, 80.000 millones de euros. Y ustedes no hacen absolutamente nada. Algunas reflexiones para acabar. La primera, el 1% del planeta, el 1%, tiene tanto como el 99% restante. Gente como Amancio Ortega, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg y 5 personas más, son 8, poseen lo mismo que 3.600 millones de personas en todo el planeta. Es decir, 8 personas poseen lo mismo que la mitad del planeta. Y, o las izquierdas, todas las izquierdas, tengamos la bandera que tengamos, luchamos contra esta terrible desigualdad o la ultraderecha gobernará el mundo. Esa es la alternativa. ¿Y cuál es la mejor manera de luchar en contra de la desigualdad? Redistribuir. Y una ayuda directa, señorías del Gobierno, una ayuda directa, un cheque, un bono, ni es justo ni redistribuye. Un cheque quizá tenga réditos electorales en lo inmediato, pero no crea ningún tipo de sociedad en lo largo. Siendo el suicidio la principal causa de muerte entre jóvenes, el acceso a la vivienda una quimera para los jóvenes y el paro un 40% entre los jóvenes, señorías, es insultante que cuando se hable de jóvenes se hable de botellones o de bonos o de cheques. Por encima, señorías, del derecho a enriquecerse de alguien con 10 viviendas está el derecho de 10 familias a tener una vivienda digna. Señorías del Gobierno, lo contrario a la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Y unos presupuestos generales del Estado deberían estar encaminados a ello. Segunda idea. La mala alimentación, los dulces, los congelados, la diabetes y el sobrepeso también son una cuestión de clase, porque desayunar fruta, comer verdura de temporada o cenar pescado fresco es infinitamente más caro que un bollicao o que unas patatas congeladas. Y cuando la derecha se mofa de esto, simplemente está ejerciendo odio de clase, porque lo sabe. La libertad es lo contrario al privilegio. La libertad es que, independientemente de tu cuenta bancaria, tu madre pueda ir a una residencia pública de calidad o que tu hijo pueda ir a un colegio público de calidad. Esa es la libertad, y no elegir entre un tigretón o un bollicao. Esa es la libertad. Y unos presupuestos generales del Estado deberían estar encaminados a ello. Y tercera, el problema de las pensiones no es de gasto. Dignifiquemos las condiciones de trabajo, sobre todo de los migrantes que están pagando con su trabajo precario, aunque les fastidie a muchos señoritos de esta Cámara, las pensiones de nuestros mayores. Acabo dirigiéndome a todas y a todos los catalanes y las catalanas. Sean independentistas, unionistas, autonomistas, soberanistas o mediopensionistas. Imagínense un país en el que se creen, se hagan, se pacten, se cierren, se voten presupuestos
que no financien ni a tanques ni a reyes. Así de bonita sería una República Catalana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián.